En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 6. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo, y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el Evangelio con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se construyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, a tal punto que se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. El mensaje de Pablo a esta iglesia de Tesalónica resuena con un elogio, ¿sí o no? Por las obras que sus miembros habían desempeñado allí. Pablo, el pastor, sino mentor de esa iglesia, había enviado a Timoteo a traer un informe del progreso que hay allí. Es lo que hay en versículo 3, capítulo 3 al 5. Y verificado la referencia de ellos, lo que dio testimonio en Macedonia y Acaya. Y luego al final del capítulo 4, Pablo le insiste en cosas mayores responsabilidades. En el versículo 4, ¿cómo llega el evangelio ahí? Hermanos amados de Dios, el evangelio les llegó no solo con palabras, sino con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. ¿Cómo les ha llegado el evangelio a ustedes? ¿Solo en palabras? ¿Así les convencieron? No. Así que la forma que llegó el evangelio a ustedes es de la misma manera como llega el evangelio allí, ¿sí o no? Con poder, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Estuvieron buscando el bien de todos. Y en versículo 6 dice algo interesante. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor. ¿Imitadores de quién? Nuestros y del Señor. De Pablo y su compañía y del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo. Bienvenido. De Pablo, Silvano y Timoteo. Se hicieron imitadores de ellos. ¿Solamente de Pablo? No. Dice imitadores nuestros. En ocasión Pablo habla, sean imitadores de mí.
Y aquí ya es Pablo y compañía. Pablo y sus discípulos. Ser imitadores de Pablo, así fue Silvano y Timoteo, y ya la iglesia de Tesalónica fueron imitadores ¿de quién? De Pablo, Silvano y Timoteo. De la misma manera como ellos fueron imitadores de Jesús. Dice el versículo 7, al ser imitadores de ellos, de esta manera se construyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. En ejemplo. Y dice, partiendo de ustedes, el mensaje no solamente ha llegado a Macedonia y Acaya, sino en todos los lugares. De modo que ellos fueron un modelo a que seguir. Hablamos de modelos. ¿Quiénes son sus modelos a seguir? No simplemente pensando en el modelo de Jesús, sino quiénes son los modelos de liderazgo en su vida. Piensen en algún modelo en su vida. ¿Quiénes influenciaron en su vida? ¿Quiénes influenciaron su vida? ¿Quiénes marcaron su vida? Para que usted sea quien es ahora. Para que usted sea quien es ahora. Y de ese modelo pasaron a servir todos al Dios vivo, en todo lugar. En versículo 10, y esperar del cielo a Jesús su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero, para darle toda la gloria a Dios. ¿Quién es su modelo? Piensen en su modelo. Ahora piensen bien. ¿Cómo ha sido esa persona como líder? Piensen de los aspectos que hablamos hoy sobre liderazgo. Piensen en los aspectos positivos de él y los aspectos negativos de él. Porque de los aspectos positivos vamos a aprender y de los aspectos negativos también aprender de lo que no debemos hacer. No hay una persona perfecta, ¿no? Y debemos reflexionar. ¿Cómo es? Yo he pensado en los líderes que marcaron mi vida. Personas que fueron modelo en mi liderazgo. Y puedo caracterizar a ellos con gran pasión. Puedo caracterizarlos a ellos con una gran visión. Puedo caracterizar a ellos de sacrificar todo para cumplir con aquella visión. Fueron muy visionarios.
grandes visionarios, grandes pastores. Pero sin embargo, puedo ver parte del aspecto negativo. Sacrificaron todo. Aún en muchas ocasiones hasta familia. Aún en muchas ocasiones hasta su salud. Y reflexiono. Y me veo ahora a mí mismo. Y creo que estoy en el mismo camino a ellos. Un modelo que nos impacta e influencia. Es por eso que debemos ver bien el modelo. ¿De quién quiere modelar usted? Le dije que piense en un modelo, ¿sí o no? ¿Pensaron? ¿Pusieron un nombre? Porque no tener un nombre para colocar sería muy triste. Porque es de alguien necesitamos modelar. Al menos reflexionar sus partes positivas y tratar de aprender. ¿Es evangelista? Pueden pensar en diversos evangelistas, grandes hombres de Dios. Billy Graham, Alberto Motesi, excelente evangelista. Carlos Anacondia. Figuras. Gran predicador. John Stott. ¿Quiénes son los mejores predicadores conocidos aquí en Guatemala? Jairo Caballeros, Cash Luna. Aunque del hermano Cash Luna muchos me pondrían el pero. Y no solamente el pero. Y empezar a pensar. Pero piensen bien en un modelo, porque trae muchas implicaciones, como les dije. ¿Quién es nuestro modelo? Les dije, nuestro modelo es Jesús, pero alguien que sea imitador de Jesús, que pueda mostrar la imagen de Jesús. Creo que tenemos que pensar bien, no en imágenes y modelos que no tengan nada que ver con la imagen del siervo de Jesús. Hoy muchos han convertido a Jesús en un gran empresario. Jesús en un ejecutivo. No sé si Jesús andaría constantemente viajando en su pequeña avioneta
en la clase primera, con los trajes que cuestan miles de dólares, que simplemente con lo que se viste la persona, ahí solamente en su vestimenta, tenga cerca de $10,000. Porque muchos de los grandes pastores hoy así se visten. Anillos, joyas. Y hay que tener cuidado. Porque si lo vestimos a Jesús como un ejecutivo, es muy fácil, muy sencillo. Jesús como el empresario, el CEO, el ejecutivo. Así fue él. Muy sencillo. Nuestro desafío es desarrollar líderes que tomen el modelo de nuestra vida, que reflejen a Jesús. No he querido compartir con ustedes las características o las cualidades o las actitudes que debe tener un líder. Porque todo eso aquí dice mejor que en cualquier otro libro que estén en venta hoy de liderazgo. Ustedes pueden estudiar bastante sobre la vida de Jesús. Ustedes pueden estudiar sobre la vida de diferentes líderes bíblicos. Tomar desde el Antiguo Testamento, ver los aspectos positivos, los aspectos negativos, el resultado final de su liderazgo y 3 lecciones de aquel líder para su vida. Ya le estoy dando un formato, un bosquejo de estudio. Tomen nota. Aspectos positivos, aspectos negativos, resultado final de su liderazgo. Le dije que parte del liderazgo es terminar bien. No queremos terminar mal. No son muchos líderes, así que muchos de los líderes que ustedes escojan quizás no tengan un buen final. Y después 3 lecciones para su vida. Si tomamos, por ejemplo, José, un ejemplo, aspectos positivos, obediencia, integridad, firme en sus decisiones, confiable, honestidad, tenía el Espíritu de Dios, excelente administrador, don de administración, astuto para indagar, no rencoroso, consejero, agradecido. Pensemos en los aspectos negativos de José. ¿Qué podría ser? Quizás se olvidó un poco de su papá, ¿no?
No ha llegado a pensar, ¿no? Hasta mucho tiempo. O quizás por sus hermanos. Hasta cierto punto parece que tuvo aspectos vengativos de sus hermanos. Al momento en que Israel oró por los hijos de José, al parecer no había entendido que Dios quería hacer lo mismo de lo que hizo con él. No simplemente bendecir al primogénito. José no era primogénito. Resultado final. José tuvo vida llena de tragedia, pero fue utilizado por Dios para formar su carácter y poder. Usarlo de manera tal que pudiera cumplir con el objetivo en la cual Dios había dispuesto. El final del liderazgo de Jesús, según el libro de Génesis, es la grandeza, la influencia de su persona, en toda la tierra de Egipto. Terminó como un gobernante eficaz, eficiente, bendecidor de su familia, bendecidor de los intereses del faraón, pero aún más un benefactor en todos los habitantes de Egipto y todos los pueblos que sufrían hambre. José murió perdonando a sus hermanos. Tres lecciones: integridad, perdonar la determinación de José de la fidelidad. Fue determinante para poder decir en la tentación de la esposa de Potifar: no me acuesto contigo. Y así muchos otros líderes más. Y buscar luego 3 lecciones para mi ministerio. 3 lecciones. Tener una fuerte convicción de que somos guiados por Dios. La fidelidad en Dios. De confiar en Dios hasta el final. Y así podemos seguir con otras listas. Moisés, Josué, Mardoqueo, ¿qué piensa de Mardoqueo? Un interesante modelo para pensar en el liderazgo de él. Aspectos positivos, quizás consejero, fidelidad, sentido de responsabilidad, noble, humilde. Negativos, varios.
quizás no respetó la cultura, manipulador, porque en realidad lo que hace él es manipula. ¿Sí o no? En algunas palabras, los de Sofía, pero sin embargo, no le da mucha opción para elegir. No le dejó mucha opción a ella. ¿Eh? Resultado final, positivo. Después de ser sentenciado a muerte, la Biblia relata, el judío Mardoqueo fue preeminentemente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero. Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. Esther capítulo 10, versículo 3. Tres aspectos, tres lecciones para mi vida y tres lecciones para mi ministerio. Así usted puede formar su propio libro de liderazgo de los modelos bíblicos. Le voy a dar los nombres para que piensen en armar uno. Ya dijimos varios, ¿no? ¿Hablamos de quién? José, Moisés, Josué, Mardoqueo, y ya después de Mardoqueo, usted puede pensar en Nehemías, gran líder, puede agregar Esdras, Daniel, puede pensar en Pablo, a empezar a pensar. Y tenemos muchos nombres más en el Nuevo Testamento. Pedro, Juan el Bautista. Un personaje muy, muy interesante para reflexionar y estudiar es Bernabé. El mejor ejemplo de los mentores. El mejor ejemplo del mentoreo es de Pablo a Bernabé. Bernabé fue el mentor de Pablo. Y realmente Pablo es un producto de la influencia que Bernabé pone en la vida de Pablo. Fue una figura no sobresaliente, pero sin embargo, excelente mentor. Otras relaciones del mentor y discípulo. Moisés con Josué es otro ejemplo claro. Así podemos encontrar Pablo, Timoteo, Elías, Eliseo. Hemos marcado la característica importante de reflexionar. Hemos hablado también de la importancia de entender nuestro propósito. Visión, misión.
propósito de vida, llamado, sentido de destino. Son muchas palabras, muchas frases que utilizamos. Quisiera que usted vuelva a su hogar, a su ministerio, con una visión clara de Dios para su vida y su ministerio. Que vuelva con una misión clara de su vida y su ministerio. ¿Para qué existe su iglesia? ¿Cuál es el propósito de Dios para con su iglesia y su congregación? Uno de los libros que han impactado mucho a la gente es el libro de Una vida con propósito. Fue un libro muy sencillo, muy simple, pero muy tocador, desafiante, preguntando a uno de los problemas más críticos en la actualidad, porque no sabemos por qué existimos, ni como pastores ni como líderes. ¿Cuál es su propósito? Piensen en particular, ¿qué es lo que Dios quiere lograr con mi vida? Pregunten con su iglesia, ¿qué es lo que Dios quiere lograr con mi iglesia? Y ahí no digan la gran comisión, porque no lo es. ¿Sabes? Para ser parte de la transformación en Cobán, puede ser. Para transformar las familias quebrantadas en Cobán, puede ser. Para tocar y restaurar a los adictos en la ciudad de Cobán, para traer restauración en los matrimonios en Cobán, para traer una justicia social en Cobán, para traer un impacto espiritual en la ciudad de Cobán. ¿Cuál es la misión? Tiene que ser relevante con su llamado, con su visión y con su misión. ¿Cuál fue la misión de Jesús? ¿Cuál fue el propósito de Jesús? Nos habla claramente en Lucas, capítulo 4, versículo 18. Citando a la profecía del profeta Isaías. No es simplemente para salvar la humanidad, para todo eso. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y simplemente Él confirma de su misión, diciendo: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Misión de Jesús: dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor.
Ahora le hago una pregunta. ¿Cómo puede corresponder esto con su misión? ¿Cómo corresponde la misión de Cristo con su misión personal? ¿Cómo corresponde el propósito de Jesús con el propósito que usted tiene? Tenemos que imitar. Jesús es nuestro modelo. Filipenses 2, 5 al 11 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. Jesús bajó al nivel de cada uno de nosotros para poder llevarnos a Dios. El libro de Apocalipsis nos da la esperanza a esta visión de Jesús. Apocalipsis capítulo 7. Y le digo otra vez, Apocalipsis no es simplemente un libro escatológico para que todas las iglesias se dividieran. Sino el centro de Apocalipsis está en el capítulo 7. Después de esto vi 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero. Y todos gritaban: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. El libro de Apocalipsis es para darle la esperanza al pueblo cristiano perseguido, en desesperación en aquellos tiempos, para decirle que ahí está la esperanza. Yo vi la multitud. Amén. Y ahí estamos. Yo estoy allí y ustedes están allí. El liderazgo de siervo de Jesús es el verdadero modelo. Uno de los problemas que tenemos en los líderes hoy es el mesianismo. Muchos de los pastores pensamos que somos el Mesías. El complejo del Mesías. Si yo no estoy en la iglesia, no se hace nada. ¿Por qué no le dejamos oportunidad a los líderes jóvenes? No. Todavía muy chavillo.
no pensamos en nosotros? ¿Cuándo estuvo en el ministerio Jesús? A los 30 años. A los 30 años. Muy chavillo. Es un problema grande. Todos pensamos que somos imprescindibles. Para el Señor no hay nadie imprescindible. Somos todos prescindibles. Pero también somos imprescindibles porque de alguna manera lo que yo puedo hacer no está para que otro haga. Pero no somos imprescindibles en el sentido de que la misión de Dios se hace igual, estemos o no. La iglesia va a seguir funcionando, esté usted o no. La iglesia no se va a desaparecer porque ¿de quién es? ¿De quién es su iglesia? ¿Quién se va a encargarse de su iglesia? Usted no es el Mesías. Como le dije, el consejo sabio de un amigo pastor, no nos preocupemos de las finanzas, porque Dios provee. Pero lo que Dios no provee es el tiempo. El tiempo. El tiempo. Debemos pensar bien. Muy bien. De cómo vamos a invertir el tiempo. Formando nuevos líderes, dedicando el tiempo para la familia. La familia es su primer campo de influencia, de liderazgo. Luego, reflexionar bien que el liderazgo fluye del ser. ¿Cómo soy? Depende de su carácter, depende de su personalidad, depende de sus valores, depende de sus dones, su visión, su caminar. Va a marcar un estilo de liderazgo en su vida. El primer estilo, el primer modelo es el modelo de liderazgo del siervo, ¿sí o no? Pero en la Biblia vemos muchos otros modelos, ¿sí o no? Como hablamos de muchos nombres ahora. José, líder administrativo, ¿sí o no? Moisés, visionario. De esta manera se hizo un estudio y el pastor Bill Hybels, tomando un poco de los textos bíblicos de Romanos y Salmos, determina 10 maneras de guiar al pueblo de Dios. Simplemente voy a mencionar para que piensen un poco y mañana vamos a seguir un poco sobre el tema. Modelo de líder visionario. Segundo, líder director. La palabra más o menos explica ya. Tercero, líder estratégico.
Cuarto, líder administrador, como lo fue José. Quinto, líder motivador. Sexto, líder protector. Séptimo, líder edificador del equipo. Octavo, líder empresario. Noveno, líder ingeniero. Y décimo, líder constructor de puentes. Ahora, otra tarea para esta noche. El pastor Juan no va a dejar dormir, creo. ¿Qué le dije? Uno, escribir su epitafio, ¿sí o no? Ahora, segundo, ¿cuál es su principal estilo o estilos de liderazgo? De esos 10. Sin olvidar que tenemos que ser líder siervo. Pero de estos modelos que menciona, descubrir su estilo de liderazgo, ¿cuál es su principal estilo? ¿Cuán bien se adecúa su estilo de liderazgo con los roles que desempeña usted dentro de la iglesia? Le va a ayudar a saber si está usted en el lugar correcto eso. ¿Qué estilo de liderazgo falta en su iglesia para el cumplimiento del propósito?